agradecer a Gema, a Slow Fashion Nest, haberse acordado de FSC para estar aquí, para explicaros qué es lo que estamos haciendo en materia de sostenibilidad en relación a los textiles, a la moda y a los bosques. Y si hablamos de slow fashion y de slow, pues seguramente que dentro de los recursos naturales renovables que tenemos en la naturaleza, nada más slow que el crecimiento de un árbol, ¿no? Por lo tanto, el concepto de acercar los bosques a la moda tiene más que sentido y desde luego tiene sentido para la moda, pero tiene sentido también para ese desarrollo rural, esa conservación de la biodiversidad de la que el ponente anterior en el vídeo hablaba. Y por lo tanto quiero haceros partícipes de entender e incorporar más y más los productos forestales en vuestros negocios, en vuestra actividad. Yo tengo que pediros también disculpas porque la presentación está en inglés. O sea, lo que es el texto está en inglés, pero bueno, en un mundo global como en el que estamos, seguramente que aporta cierto valor añadido a la conferencia. Y en cualquier caso, bueno, cualquier duda, por favor, me decís y la aclaramos. También quería, antes de empezar con la presentación, felicitaros. Felicitaros porque sois parte de ese todavía pequeño, creo, pero creciente grupo de gente que entiende que la sostenibilidad está aquí para quedarse y que además tenemos la responsabilidad de hacerla más grande. Es decir, somos embajadores, sois embajadores de ese cambio del que toda la mañana Gema habló y todos los ponentes de una manera u otra han mencionado. Y en ese sentido quiero que os sintáis importantes. Importantes porque tenemos esa responsabilidad de incorporar en el día a día esas mejores prácticas de sostenibilidad para hacer que nuestra economía cambie verdaderamente a un modelo mucho más verde, mucho más circular, mucho más responsable con la sociedad y, en definitiva, con la ecología, con el planeta. Yo digo que sin ecología no hay dignidad, es decir, nadie tiene interés, ¿no?, de vivir en un pueblo, en una casa, en una ciudad con las aguas de su río contaminadas o los alrededores llenos de basura. Entonces, todavía seguramente tenemos que conectar nuestra mentalidad con ese concepto de ecología, pero bueno, yo creo que estamos en esa dirección y desde luego me congratula muchísimo ver tanta gente interesada en moda sostenible. Mirad, antes de contaros exactamente lo que estamos haciendo con el mundo textil, mi presentación realmente podría haber hablado de más productos forestales, no solamente de las fibras celulósicas forestales, que es donde me voy a centrar. De los bosques se obtienen distintos productos que se usan a día de hoy en la moda y que se han usado desde hace siglos, ¿no? Entre ellos el corcho, por ejemplo, ¿no? En calzado, en complementos, o por ejemplo el látex, ¿no? El caucho natural, igual, ¿no? En calzado, en fibras técnicas. Podríamos hablar de semillas, también en collares, en pulseras, complementos, etcétera, o podríamos hablar incluso de hojas, otras fibras no vinculadas exclusivamente a la madera, a la celulosa, e incluso conectado con la moda, podríamos hablar de cosmética y hablar de aceites esenciales. Todos esos productos pueden extraerse de una manera responsable de un ecosistema forestal, de un bosque, y generar con ello, bueno, pues una interacción más armónica entre el ser humano y la biodiversidad que existe en esos bosques. El verdadero problema al que nos enfrentamos con los bosques es que si no generamos valor a los bosques tienden a desaparecer. No por sí mismos, no por ellos solos, sino porque hay otro uso alternativo mucho más interesante para la economía que simplemente existir como ecosistema forestal. Los servicios ecosistémicos, lamentablemente, todavía no están incorporados a nuestra economía y, por lo tanto, sigue siendo mucho más rentable talar un bosque, deforestarlo y transformarlo a palma aceitera, a soja, a otro cultivo agrícola, que mantenerlo y generar un modelo sostenible a largo plazo. Entonces, ese es uno de los retos principales a los que nos enfrentamos. FSC, la organización para la que yo trabajo, fue creada en el año 93, un poco como respuesta a la falta de una convención específica sobre bosques después de la conferencia de Río de Janeiro del año 1992. Sabéis que se creó la conferencia, la Convención de Conservación de la Biodiversidad, la de Cambio Climático y la de Desertificación.
pero no hubo una convención de Naciones Unidas específica para bosques. La sociedad civil entendió que había que hacer algo a nivel global y de ahí surgió el embrión de desarrollar FSC. FSC son las siglas en inglés de Forest Stewardship Council, en castellano lo traducimos como Consejo de Administración Forestal. Y lo podéis entender de tres maneras que os voy a explicar más adelante. Hay un aspecto fundamental de FSC que sí quiero decir ahora y que diferencia a FSC de muchos otros sistemas de certificación, no solamente de los sistemas de certificación forestal, que existen otros aparte de FSC, pero también FSC abrió la puerta a la aparición de nuevos sistemas de certificación en otras commodities, en otras materias primas. La principal diferencia de FSC es que su asamblea, sus miembros, están estructurados en tres cámaras, una social, una ambiental y una económica. Y es sobre la base del consenso y del acuerdo de la gran mayoría de ellos. Si no hay un consenso absoluto en el diálogo, hay que votar y se requiere la votación el voto a favor de 2/3 partes, más el 50% de cada cámara, social, económica y ambiental, a favor de una decisión para ir adelante. Entonces, FSC se construyó sobre el diálogo y esto lo hace especialmente diferente a otros sistemas de certificación. Y de ahí, con eso, que podéis decir, bueno, ¿y este que nos está contando ahora si lo que tenía que hablar era de fibras celulósicas y cosas de estas, ¿no? Y tejidos? Bueno, con esto os quiero decir que la contundencia, la seriedad de los estándares y del proceso de certificación FSC, de la transparencia y de la responsabilidad con la sociedad civil de lo que se está certificando es muy elevada. Eso hace que FSC no sea fácil de conseguir. No todo el mundo está preparado, digamos, a bote pronto para conseguir la certificación FSC en el bosque, pero el valor añadido, el reconocimiento de mercado que se espera después, está a la altura de esas expectativas de la sociedad. FSC tiene la sede central en Alemania, tenemos oficinas por todo el mundo. Aquí en España, para aquellos que no conocierais FSC, hay una oficina en España, aquí está su director, Gonzalo Anguita. Si alguien quiere hablar luego específicamente sobre lo que FSC está haciendo en España, tenéis a la persona más adecuada para hablar aquí durante la jornada. Como os decía, FSC lo podéis ver de tres maneras. La primera, como un movimiento global a favor de la conservación de los bosques y del uso responsable de los ecosistemas forestales en armonía con las personas. La segunda, como un sistema de certificación. Y como tal, lo que hacemos es verificar que el modelo de gestión forestal, que la manera de cortar madera o de extraer cualquier recurso forestal, ya sea resinas, látex, corcho, frutos, etcétera, se hace con arreglo a unos estándares de gestión forestal acordados por todos esos grupos de interés que hemos mencionado antes. Y, por lo tanto, como sistema de certificación lo que hacemos es asegurar la trazabilidad desde el bosque hasta el consumidor final. Al consumidor final llega en forma de etiqueta, veréis una etiqueta con un logotipo en el producto, y a lo largo de toda la cadena de suministro lo que hemos tenido que hacer es certificar lo que llamamos la cadena de custodia. Cada uno de los pasos donde el producto cambia de propietario o se manipula de tal manera que existe un riesgo de mezcla con otras fibras, otros productos forestales que no están certificados. Y la tercera forma en la que podéis ver FSC es como una herramienta de mercado, como una herramienta de responsabilidad social corporativa y como una herramienta de marketing. Es decir, es una manera de comunicarle a la sociedad que detrás de esa etiqueta hay una serie de valores sociales, ambientales, todo esto que estamos hablando de poner en práctica de verdad el concepto de sostenibilidad. Entonces, las empresas cada vez más, cuando deciden implementar sus políticas de responsabilidad corporativa, cuando deciden reportar frente a los SDGs, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, al final tienen que concretar en qué están haciendo, tienen que cuantificarlo. Entonces, FSC es una herramienta muy concreta que permite decir cuál es el volumen de madera o de papel para el packaging, el embalaje, o más y más será para las fibras forestales en el sector de la moda, cuál es el volumen de producto forestal certificado que estás usando, cómo estás avanzando hacia la sostenibilidad. Hipotéticamente o idealmente, en algún momento debería de ser el 100%. Como os decía, no voy a hablar de corcho, no voy a hablar de caucho o látex, es decir, hay otros productos forestales que se usan en moda y que os invito a que os acerquéis a ellos estando certificados por FSC. Voy a hablar un poco más de lo que estamos haciendo con el sector textil
Y en este sentido, el por qué FSC está aquí, está porque sabéis que una de las fibras importantes que usáis en el sector son las fibras celulósicas con origen forestal, ¿no? En inglés, man-made cellulosic fibers. En castellano, creo que digo bien, fibras celulósicas. Estoy acostumbrado a hablar exclusivamente en inglés sobre este tema y a veces me pierdo en las traducciones al castellano. Y estamos hablando de cualquier fibra de esta familia, es decir, viscosa, que sabéis que es la principal, lyocell, con las distintas marcas registradas de lyocell, acetato, modal, etc. Cualquier fibra forestal que esté fabricada con un origen en la celulosa. ¿De acuerdo? Nosotros no entramos en la parte química, es decir, no analizamos si el proceso de fabricación de la viscosa en la fábrica X de Indonesia pues es más limpio o menos limpio desde un punto de vista químico, ¿vale? Nosotros nos aseguramos de la trazabilidad y el origen del producto forestal. Lo demás se puede complementar con otros sistemas de certificación u otras herramientas. Lo que no tendría sentido y no tiene sentido es que a día de hoy estuviésemos usando fibras forestales para fabricar tejidos que procedieran de bosques mal gestionados o de plantaciones que se están implementando sobre zonas deforestadas o bueno, pues directamente plantaciones que están pues generando problemas sociales pues porque los trabajadores están trabajando sin contrato o hay un problema con una población indígena. Entonces, para cubrir esa parte de la sostenibilidad en el bosque está FSC, ¿vale? La parte química, sabéis que existen otros estándares que podrían complementarlo. El modelo de trazabilidad sería este, es decir, certificamos el bosque con un estándar de gestión forestal donde consideramos aspectos como la existencia de un plan de gestión forestal, la legalidad, el cumplimiento de la legalidad siempre es la base, la relación con las comunidades locales, la relación con los trabajadores, la relación con los pueblos indígenas, donde existen pueblos indígenas, en España pues no sería el caso, por ejemplo, la protección de la biodiversidad, la protección del suelo, la conservación del suelo, la conservación de las aguas, la conservación de zonas de especial valor de conservación. Si, por ejemplo, el bosque del que estamos extrayendo madera o la plantación está afectando o está cerca de un parque nacional, pues cómo está dispuesta, por ejemplo, las zonas de conservación o amortiguamiento de esa plantación para complementar o ayudar a la biodiversidad que está en el Parque Nacional. Es decir, una serie de parámetros sociales, ambientales y también económicos en cuanto a la buena gestión de la explotación forestal que nos permite la certificación del bosque. Una vez que el bosque está certificado, la madera saldría del bosque, llegaría a la fábrica de pulpa de celulosa, y a partir de ahí lo que necesitamos es una certificación de la trazabilidad exclusivamente. Entonces, hablamos de certificación de cadena de custodia. Cada uno de los agentes que están en la cadena de transformación que manipulan esa celulosa, es decir, la madera en celulosa o la celulosa luego en hilo, ¿no? En bobinas de hilo, la gente que maneja la hilatura, los tintados, el fabricante del tejido y finalmente el fabricante de la prenda, toda esa gente tiene que formar parte de la cadena de custodia, tiene que formar parte o tiene que ser auditada de alguna manera para asegurar que la fibra forestal FSC, certificada FSC que usan, no la mezclan con fibra forestal que no sea FSC y por lo tanto podría tener un riesgo de origen. Y al mismo tiempo, bueno, pues, una vez que está toda la cadena asegurada, al final en la prenda se puede poner una etiqueta que especifica que la viscosa o el lyocell o el modal o el acetato de esta prenda procede de bosques gestionados de manera responsable por FSC. El valor añadido de eso es la comunicación, es decir, las marcas pueden comunicar en su responsabilidad corporativa que la prenda está hecha con material FSC y puede contar una historia, hay una historia detrás de eso, es decir, es la contraprestación que el bosque da a las marcas para que cuente lo que hay detrás de esa etiqueta, ¿de acuerdo? Se puede mezclar, es decir, FSC se puede mezclar con fibras que no están certificadas. Se podría mezclar, por ejemplo, con algodón, se podría mezclar con poliéster incluso, es decir, para FSC eso sería
o serían, digamos, fibras neutras, fibras que no intervienen en el objetivo de nuestra organización, que es la conservación de los bosques. Entonces, en ese caso, FSC va a permitir el uso de una etiqueta donde, en vez de poner 100% FSC, si os habéis fijado anteriormente, pondríamos FSC 100% cuando el 100% de la prenda está hecha con, por ejemplo, viscosa FSC, mientras que pondríamos FSC Mix cuando hay una mezcla de fibra FSC con otras fibras no forestales y también con otras fibras forestales, siempre y cuando tengan un control en origen, asegurándonos de que no vienen de procesos de deforestación, de procesos de violación de derechos humanos, etcétera, etcétera. Para concluir y rápidamente deciros que toda nuestra labor con el sector de las fibras, digamos, tiene un impacto actualmente pequeñito si comparamos lo que el sector de la moda, consumiendo fibras forestales, puede ejercer sobre todo lo que la sociedad consume de madera en el mundo. Es decir, a día de hoy, las fibras celulósicas forestales suponen más o menos 6,7 millones de toneladas métricas. Este es un dato de Textile Exchange, que es más o menos el 7% del total de las fibras que se usan en el sector moda. De ellas, el 80% es viscosa, ¿vale? De las fibras forestales, el 80% es viscosa. Traducido en bosques, para que os hagáis una idea, estamos hablando más o menos de una equivalencia de entre 6 y 8 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo. Eso es lo que el sector de la moda consume de fibras forestales, que para que os hagáis una idea, viene a ser más o menos como la tercera parte de la superficie forestal que tiene España, ¿vale? Distribuida a través de, en este caso, plantaciones y bosques en todo el mundo. Por lo tanto, es decir, el impacto que tenéis, pues, bueno, es significativo, pero es limitado. Ahora bien, el potencial crecimiento y la oportunidad de crecimiento del sector es tremendo, sobre todo si tenemos en cuenta que más de la mitad de las fibras a día de hoy son poliéster. Y si queremos desacoplarnos de alguna manera de productos o de fibras que no son de origen natural y que están vinculadas a esa economía de carbono y cambio climático, la oportunidad de usar fibras forestales y con ello fijar CO2 en el bosque es tremendo. Por lo tanto, preveemos que el crecimiento será mayor, será posiblemente exponencial y el sector de la moda pueda jugar también un papel más activo en la conservación de los bosques. Simplemente deciros que FSC, no sé si conocéis Canopy. Canopy es una ONG canadiense que está liderando una campaña internacional en defensa de la conservación de los bosques. En concreto, su foco está en la conservación de lo que ellos llaman bosques antiguos y bosques amenazados. Están trabajando con todas las grandes marcas, más de 160 grandes marcas y diseñadores en todo el mundo. Aquí estarían todas las grandes que os vienen a la cabeza. Y la herramienta que ellos usan para asegurar esa trazabilidad, la que ellos recomiendan y la que marcas como Inditex, H&M, etcétera, etcétera, empiezan a incorporar, es FSC. Es decir, que a día de hoy podemos estar satisfechos de la penetración creciente en marcas del sector de la moda que están consumiendo grandes cantidades de productos celulósicos y que bueno, pueden ejercer un papel bastante significativo en movilizar la gestión sostenible a través de la moda. Este es a día de hoy el listado de empresas que están certificadas produciendo fibras forestales FSC en el mercado. Tenemos que crecer mucho más en China, pero ya hay un movimiento bastante importante en China. Y deciros que a día de hoy tenemos ya varias cadenas de suministro con toda esta parte certificada, es decir, desde el bosque hasta el fabricante de la prenda, y estamos justamente trabajando en este último paso para que en breve tengamos las primeras prendas con una etiqueta FSC diciendo que están hechas de celulosa o fibras certificadas. Por último, y agradeciendo la invitación nuevamente, invitaros a navegar por la página web de FSC, transmitiros el mensaje de nuestra nueva campaña, Juntos somos FSC. FSC no es una organización de las personas que trabajamos, es una organización de todos los que usan FSC, los que implementan, los que usan, los que le interesan los bosques, la conservación. Y os invito a que naveguéis por nuestra página web y bueno, tengáis más información, veáis oportunidades de vincular FSC a vuestra actividad
Y con todo esto, pues simplemente felicitaros nuevamente por vuestro compromiso por la sostenibilidad y agradecer a Slow Fashion Nest haberme invitado a estar aquí. Muchas gracias.